Olá, bem-vindo a mais uma conversa. Hoje o nosso convidado é já uma referência do Futebol Clube do Porto. Faz parte da defesa menos batida da Europa e integra já a lista de capitães de equipa do Futebol Clube do Porto. Estou a falar de Ivan Marcano, o número 5 do Futebol Clube do Porto. Vem aqui falar sobre esta temporada, sobre as anteriores, mas também dar-nos a conhecer um bocadinho daquele que foi o seu trajeto como futebolista até chegar ao Futebol Clube do Porto. Olá, Ivan, bem-vindo. Começamos precisamente por aí, pelo pequeno Ivan, camisola 5, quase que é o número de anos com que começaste a jogar a bola. Até começaste por esta altura. Tinhas também por influência o teu irmão mais velho, que era jogador. Sí, comencé a jugar básicamente por mi hermano, él es guardarredes y empezó antes, tiene 4 años más que yo y me influenció mucho porque yo, bueno, el fútbol lo veía en él, me veía reflejado en él y quería ser como él. Al final los hermanos pequeños siempre quieren ser como los hermanos mayores y él me influyó mucho en mi carrera. ¿Y nunca quisiste ser guardarredes? No, porque no me veía con capacidades, Luego al final jugué, pero no, me gustaba más con el pie y bueno, él tenía otras cosas en mente. E começaste a jogar futebol ainda nas camadas juveniles, nas camadas jovens, ou por essa altura ainda só jogavas na rua, com os teus amigos e com o teu irmão? No, bueno, comencé a jugar en la calle primero, como casi todos, como en el barrio, como se dice, y luego sí que jugué en unos equipos de ahí de la tierra y con 13 años o así me fichó el Racing de las camadas jóvenes. Também o teu irmão tinha passado pelo Racing, ou nessa altura estava no Racing. Era o grande objetivo de alguém nascido em Santander, como tu, jogar no Racing. Aliás, tu, desde a altura em que entraste no Racing, tornaste sócio do clube e até hoje és naturalmente adepto do clube da tua terra e do clube onde começaste. Sí, es lo máximo. Para la mayoría de los chavales de Santander que les gusta el fútbol, lo máximo es jugar en Racing de Santander. Y cuando te llaman el club para formar parte de las camadas jóvenes, pues es algo, bueno, pues es una honra para todos, para tu familia, para ti, porque bueno, lo que más te gusta es jugar al fútbol y el exponente máximo de Santander es el Racing. E por esta altura também apelavas ao sacrifício da tua família, porque havia que levar-te aos treinos, havia que esperar pelo pequeno Marcano no final dos treinos. Como é que funcionava? A família também ajudou? Tinha dois rapazes para levar aos treinos e trazer dos treinos em determinada altura? Sí, bueno, supongo que como la mayoría de las familias que ayudan a sus chavales, pues es súper importante. Para mí, por ejemplo, me llevaba mi abuela a los entrenamientos porque mi padre estaba trabajando y mi abuelo me llevó un montón de años a mí y a mi hermano, a veces con horarios diferentes porque no entrenábamos a veces el mismo horario. Y luego mi padre era el que nos cogía y nos traía para casa otra vez. Y bueno, esto durante muchísimos años. Imagino que o teu avô, todos os avós são assim, quando via jogar lá ficava orgulhoso, ¿no? Sí, además, bueno, mi abuelo fue guardarredes y fue guardarredes de los buenos. Bueno, jugó en Real Unión cuando estaba en Primera División en España. Hace ya mucho tiempo y no es muy conocido, pero fue un futbolista de élite, digamos. Ou seja, na família nunca tiveste ninguém também que te dissesse não sejas futebolista, estuda só. Até porque tu foste continuando sempre os estudos, conseguiste sempre conciliar. Sí, bueno, la verdad es que sí, mis padres siempre, lo primordial para ellos era que estudiase, lo tenían como muy metido en la cabeza y me lo repetían y me lo repetían y me lo repetían. Y el fútbol lo veían más como un hobby que en un futuro podía darte, pero que lo más normal es que no te diese. Vamos falar também sobre essa tua vertente, porque tu és universitário, que não é o que é raro em jogadores de futebol. Se calhar hoje até será mais normal, mas na altura seria menos. Ao fazeres a formação no Santander, posso dizer que tinhas como referência atingir níveis como os de La Penha e de Helguera, que são dois jogadores que nasceram no Racing y que llegaron, uno ao Real Madrid y otro ao Barcelona? Sí, bueno, son dos jugadores cántabros que son referencia. Sí que es verdad que no triunfaron en el Racing porque salieron antes de llegar a Primera División. Bueno, destacaron mucho y quizás pues, por eso salieron antes. Pero sí, Helguera, de La Peña, Munitis, que jugó conmigo. Bueno, son jugadores que han... Y ahora Marcano. Bueno, veremos. Y sí que es cierto que, bueno, es una honra intentar llegar a ser como ellos. Es difícil porque bueno, fueron grandes jugadores, pero sí que son referencias, desde luego. Ivan, na altura, olhavas mais para os médios ou para os defesas? Porque tens uma fase na tua formação em que tu és médio, és trinco. Sí, empecé de trinco, bueno, defensivo, pero bueno, intentando llegar a la bola, porque en el Racing, bueno, quizá en las categorías en Primera División no tanto porque era más difícil, porque éramos un equipo pequeño, pero en Cantabria éramos el equipo grande, intentábamos jugar bueno, como
como los equipos grandes, y sí que gustaba mucho, pero sí que es cierto que a una determinada altura tenía dos entrenadores, uno Julio Santamaría y luego Esteban Torre, que decidieron que era mejor más atrás porque me veían más aptitudes y más cualidades para jugar atrás, y me fueron en cadete, bueno, con 15, 16 años me fueron echando un poco para atrás, y ahí es donde llegué a la primera división. Terá isso a ver, provavelmente, com a tua velocidade em campo, a forma como tu ias buscar os adversários, se calhar menos necessária a trinco e mais necessária num homem de marcação mais atrás? Sí, ellos lo vieron claro. Al final sí que es cierto que el Racing tiene unos entrenadores en categorías inferiores que ven muy bien el fútbol. Vieron que mis aptitudes eran más claras para defensa, quizás un jugador agresivo que iba bien de cabeza y que podía ayudar atrás, y lo vieron claro y me ayudaron bastante. E saías a jogar também. Foste defesa central, mas não só. Também nessa fase da formação fizeste defesa esquerdo. Sí, bueno, Julio Santamaría, que fue el primero, me puso de lateral izquierdo, y luego el siguiente me eligió un poquito más de central, pero sí que es cierto que luego en primera división he alternado un poquito las dos. A partir desse momento, na tua cabeça eras defesa, mas qual era o teu principal gosto? Era jogar mais ao meio? Sí, además incluso tuve algún problema porque, como te decía, en el Racing Santander éramos bastante superiores en Cantabria al resto de equipos, entonces los defensas no nos llegaba mucho, no teníamos mucho trabajo, digamos, y yo gustaba más de estar en el centro del campo porque tenía más contacto con la bola, estaba más tiempo en juego, y me costó. Pero bueno, sí que es cierto que con el tiempo vi que acertaron. Ivan, aos 18 anos tens a tua primeira oportunidade na equipa A, depois de jogares uma temporada na filial, no Santander B. Foi uma estreia de sonho e de pesadelo, foi com o Almería. Conta-nos essa tua estreia. Sí, fue una estrella extraña porque debuté en un equipo que estaba haciendo las cosas bien, lo cual es difícil. Debuté de titular y bueno, fue algo inesperado, y en el minuto estábamos haciendo un buen partido, ganando 0-1, me acuerdo, gol de Garay, y en el minuto 70 y algo rompí el quinto metatarsiano del pie y estuve 2 meses y medio parado. Ou seja, jogaste com Garay e havia também o César Navas na equipa. Por isso foste também, se calhar, um bocadinho atirado para a defesa esquerda, e muitas vezes jogaram com 3 defesas, certo? Ou seja, estamos a falar de 2 homens já com mais rotação em campeonato espanhol, e tu, o jovem que chegava e que ia ocupar o lugar que havia, não é? Sí, fue un poquito por ahí, también un poquito porque teníamos problemas en la izquierda. Yo empecé a jugar de central, César Navas tuvo una lesión anterior y empezó de suplente, y estamos haciendo las cosas bien, Garay y yo, pero bueno, había problemas en la izquierda, me probaron un poquito como a ver qué pasa, la cosa fue bien, César Navas se afianzó en el centro y al final creo que hicimos un buen año en defensa. E nesse ano, depois dessa lesão, fizeste um jogo para a taça e depois fizeste um jogo à baliza. No último jogo com o Retafe, que participaste nesse ano, não foi o jogo todo, mas durante cerca de 15 minutos estiveste na baliza, e eu recordo-me ver essas imagens, tu mesmo as mostraste uma vez, eu fui agora recordá-las ao YouTube, fazes 2 paradões, como se diz, 2 grandes defesas com os jogadores do Retafe isolados. Como é que foi essa experiência? Bueno, la realidad, no lo he contado muchas veces, pero es el siguiente juego después de la lesión de 2 meses y medio. En primera división era mi segundo partido. Minuto 70 expulsan a guardarredes a Toño, y yo tengo los yemios, los tengo aquí, y no puedo más. Y bueno, alguna vez al final con tu hermano siempre estás un poquito a jugar. Pois era isso que eu te ia perguntar, ajudou o teu irmão? Mi hermano estaba en la grada. Mi hermano estaba en la grada. Estaba na bancada. Y me acuerdo perfectamente que cuando acabó el partido, bueno, me dio la enhorabuena y me felicitó, y lo primero que me dijo es: yo llevo toda mi vida siendo guardarredes y no he conseguido jugar en primera división de portero, y tú, que nunca has parado un balón, has conseguido ser portero, guardarredes de primera división. Bueno, fue una anécdota curiosa. E ajudou tê-lo visto, se calhar desde pequeno. A Sim. forma como tu fizeste a mancha naqueles... Em Portugal diz-se fazer a mancha, tapar a baliza naquelas 2 defesas. Puede ser que ayudase, pero tuve mucha suerte. La verdad es que luego el entrenador de guardarredes estuvo a ver el vídeo conmigo y dice que estaba mal colocado, que fue un bocado de suerte, pero estuvo bien. Tens uma carreira imaculada como guarda-redes. 0 golos sofridos. Sim. Não te conseguiram marcar um gol. Me tenían que haber dado premio a guardarredes menos goleados. Sí, seguramente. Olha, quem te lançou nesse ano foi o treinador, foi Marcelino Toral, que tu reencontraste agora quando o Porto jogou com o Villarreal. Nesses momentos, que esteve aqui no banco a treinar o Villarreal, nesses momentos, só de o veres, por exemplo, lembra-te, veio-te à cabeça o teu primeiro jogo? Sí, la verdad es que lo hablamos después del partido, tengo buena relación con él, y bueno, sí que hablamos un poquito de estos temas, un poquito también de lo de guardarredes, y
Bueno, fue curioso, o sea, después de muchos años reencontrarte con un entrenador que te dio el salto a primera división es grato. No ano seguinte, estavas para ser emprestado, segundo rezam as crónicas, e com 19 anos impuseste na equipa, titularíssimo, sob o comando de Juan Ramón Muniz. Sempre jogando como central, como lateral, mas estavas sempre na equipa. Surpreendeu-te a ti próprio esta aposta do treinador? Sí, a mí y a todo el mundo. Lo cierto es que bueno, el año anterior entramos en UEFA, fue un gran año para el Racing, el mejor año de su historia probablemente, con Marcelino. Ya tenían 4 o 5 defensas centrales con un buen nivel y lo normal es que yo había jugado poco en primera división y fuese cedido a una categoría inferior para ganar minutos. Y desde preépoca, incluso al comienzo estaba un bocado apartado. Esto también es una buena anécdota para contar. Estaba un bocado apartado en el primer equipo, pero estas preépocas que los preparadores físicos se vienen un poquito arriba y hacen un entrenamiento muy fuerte y tienen que jugar por la tarde. El equipo tiene que jugar por la tarde. Yo estaba un bocado apartado incluso con el preparador físico y alguno me dice, hemos entrenado mucho, tengo problemas, y dicen, pues Marcano, ponte ahí. Y a partir de ahí la verdad es que salió bien, el entrenador confió en mí como casi ninguno y me dio una titularidad que duró toda la temporada. E que te valeu a seleção também, a ida à seleção. Sí, fui al Europeo Sub-21 con la selección y fue un gran año. Neste ano também, como tu disseste, foi histórico para ti também, como adepto do Racing, participar pela primeira vez em 95 anos de história do clube nas competições europeias. Ou seja, tu jovem atingias o topo de quem nascia em Santander, o Racing, e depois a Taça UEFA pela primeira vez na história do clube. Sí, fue una suerte porque grandes jugadores en Santander han estado muchos años en el Racing y no han conseguido jugar en la Europa League. Bueno, en aquella época era la UEFA, se llamaba la UEFA. Y para mí fue una pasada, incluso el grupo que nos tocó, Manchester City, Paris Saint-Germain, Schalke 04, Twente, fue increíble, no conseguimos pasar, pero hicimos un buen papel. E tu tiveste logo a tua rodagem europeia com 19 anos. Por esta altura, Sevilha, Valência, Atlético, Villarreal e até o Real Madrid. Tu foste promessa eleitoral de dos candidatos à presidência do Real Madrid. Bueno, realmente nunca falé con él, sí que se habló en España en los jornales de que... E ele queria-te contratar, sí, ou contratar-te se fosse presidente. Fuese presidente, pero la realidad es que yo nunca hablé con él. Sí que fue una buena temporada a nivel personal y por eso probablemente varios equipos se fijaron y al final acabé en el Villarreal ese año. Nesta altura estavas a entrar no ensino superior, na universidade. Sí, ya el año anterior. El año anterior había entrado, el primer año del primer equipo y ya luego el segundo año ya era mi segundo año de carrera ya. Engenharia e telecomunicações, porquê? Pues la realidad es porque, por dos motivos. Se me daban bien las matemáticas y la física, que estaba bastante relacionado con el tema, y luego, pues siempre mirabas un poquito más allá, y en aquella época, ahora no tanto, pero en aquella época tenía mucha salida. Cuando acababas la carrera tenías un trabajo casi seguro, casi seguro. Entonces, si acababas la carrera y lo hacías bien, tenías un futuro más o menos prometedor. Ou seja, nesta altura tu ainda estavas naquela dúvida entre uma carreira de futebolista, que podia acontecer ou não, tu estavas muito bem, mas podia eventualmente a qualquer momento parar, e a parte universitária. Ainda conseguiste gerir isso quando foste para o Villarreal, que foi o clube que te contratou, ganhou a corrida Sevilha, Valência, Atlético, foi o que se falou na altura? Sí, lo conseguí sobre todo hasta que me fui de España. Cuando me fui de España ya para mí fue muy difícil porque, normalmente con la mayoría de los profesores me cambiaban los exámenes, me los ponían en una fecha en la que yo pudiese hacerlos, pero ya fuera de España, por ejemplo, si yo venía a hacer un examen una segunda feira que teníamos libre, en Rusia no podía ir a hacer un examen en un día libre porque no me daba tiempo. Entonces, a partir de ahí ya, cuando fui a Grecia y a Rusia, lo fui dejando un poquito. Até hoje faltam-te mais as disciplinas práticas. Tens 3 anos de universidade completos, faltam-te as disciplinas práticas. ¿Quieres acabar un día? Sí, el problema de esto es que, ¿Ya no piensas en eso? No, sí, tengo pensamiento. El problema de esto es que, en España, no sé, en Portugal, han cambiado varias veces la ley de educación. En la universidad también cambió. Es igual. Ha mudado muchas veces, no quiero tampoco criticar ni nada, pero mudó muchas veces la ley de educación. Ahora hay asignaturas que yo ya he hecho que no me convalidan y, hay que mirarlo un poquito, pero sí, la realidad es que cuando vuelva a España mi intención es acabarlo.
Ivan, primeiro ano de Villarreal, 27 jogos. De qualquer forma, a época não se pode dizer que tenha corrido mal para alguém que chega a um clube novo. De qualquer forma, acabaste por ser emprestado no fim da época para o Getafe. Como é que correu para ti esta época? Pues bueno, fueron dos partes muy diferentes. La primera con Valverde, bueno, confió mucho en mí. Él fue uno de los valedores para que yo fuese a Villarreal. Bueno, creo que si se mira las estadísticas, la primera parte de la temporada jugué muchos partidos, la segunda no. A mitad de época destituyen al entrenador. El entrenador que llega tiene confianza en otros jugadores y bueno, pues a partir de ahí las cosas corren peor. Tinhas contrato de 6 anos com o Villarreal, portanto, foste para o Getafe na perspectiva de voltar ao Villarreal. Foste para um clube que em Santander não gostam muito. No, sí, no gustan mucho por... Bueno, fue un detalle. Al final, bueno, son dos clubes muy grandes que al final tienen mucha historia y esto es un detalle pequeño, pero sí que es verdad que en un partido de Copa del Rey hubo un problema entre Getafe y Racing y a partir de ahí, sobre todo en los primeros años, hubo un poco de pique. Pero bueno, al final no fue una cosa tan grande. Y lo que me decidió, sí, ya pasó. Y lo que me decidió por ir a Getafe, aparte de que estaba en una muy buena situación, jugaba Europa League, fue bueno, que Michel fue el que más se interesó por mí y al final cuando un equipo se interesa por ti, al final pues, lo importante es eso. Ivan, tu tens noção que aqui evitaste estar numa equipa que foi goleada no Estádio do Dragão pelo Porto, que ganhou a Liga Europa. O Villarreal, no ano em que tu sais, perde 5-1 com o Futebol Clube do Porto. Era uma equipa muito forte. O Villarreal era uma equipa forte, com um ataque muito bom também. O que é que tu conhecias do Porto naquela altura? Acompanhaste na altura, ao longe, esse Villarreal-Porto? Sí, bueno, esto fue el segundo año ya. Ya estaba en Atenas y... Ah, ya fue cuando fuiste para Olympiacos. Sí, fue el segundo año de estar fuera, seguía perteneciendo al Villarreal, y lo vi desde Atenas, vi los dos partidos de Atenas. La realidad es que Villarreal hizo una buena eliminatoria, llegó a medias finales de Europa League, que es muy importante, pero bueno, la verdad es que Porto tenía un equipazo increíble. Yo creo que hacía tiempo que no veía un equipo de ese nivel. Yo creo recordar, no sé, Falcao, Hulk, Guarín, Varela, Fernando, Otamendi, bueno, Elton, un nivel increíble. Sobre todo la segunda parte del partido de vuelta aquí en Dragão fue un espectáculo por parte de Porto y merecido finalista. Mas passou dificuldades em Villarreal do Porto, quer na primeira parte cá, quer na primeira parte essencialmente Villarreal. Sí, la realidad es que allí creo que ganaron, no me acuerdo muy bien, o pero Porto perdeu 3-2. Creo que sí, ganó el Villarreal y la primera parte de aquí todavía fue una muy buena primera parte del Villarreal, pero la segunda fue espectacular por parte de Porto. Muito bem, nesta altura estavas no Olympiacos, aposta novamente de Ernesto Valverde. E no Olympiacos jogas e fazes a dobradinha, és campeão e ganhas a taça da Grécia. Sí, ahora a años vista parece más fácil porque llevan 18 de 20 campeonatos. Sim, mas nesta altura o Olympiacos batia-se com o Panathinaikos, estava a tentar recuperar a hegemonía, ¿no? La realidad es que a esa altura Panathinaikos tiene un gran equipo y Osvaldo Ferreira era el entrenador, vosotros le conocéis muy bien. Creo que o Nuno era adjunto do Osvaldo Ferreira lá. Rui creo que era adjunto. El segundo Rui Silva já era, e o Nuno no lo sé. No tenho a certeza. No lo também. sé. Creo que no, pero puede ser. Y bueno, en aquella época Panathinaikos tenía un buen equipo, fue una de las ligas más disputadas por parte de Panathinaikos e Olympiacos. Depois tiveste uma segunda passagem pelo Olympiacos. Nas tuas duas passagens, é curioso, e estou a falar do Olympiacos, nas duas tuas passagens com o Olympiacos tiveste contacto com o futebol português. Isto por via indireta. Estiveste com o Paulo Machado, com o Pelé, que jogaram no Porto, com o Roberto e o Saviola, que tinham jogado no Benfica, com o Leandro Salino, que jogou no Braga, ainda jogaste com o Samaris, com o Feiza, com o Campbell, com o Mitroglou, creio também. O futebol portugués estaba ali todo, o que tinha pasado y o que vinha a seguir. Sí, bueno, con un montón de jugadores, sí que es cierto, si no portugueses relacionados con el fútbol portugués. Y lo que me llamó la atención sobre todo fue de Machado, porque Machado vivía a Porto con una intensidad brutal. Pois é isso, Paulo Machado era e é portista que entranha, ¿no? Yo de los que vi, creo que de los que más. Y estaba en Olympiacos, y Olympiacos es un club muy especial también, ¿eh? Bueno, creo que tengo la suerte de haber jugado en el extranjero en dos clubes muy especiales, que son Porto y Olympiacos, que tienen unos adeptos que viven el fútbol de manera especial. Y él, aún así, estando en Olympiacos, falaba mucho de Porto. También es verdad que Roberto también estaba a jugar allí, que jugó en Benfica, y tenían un poco de pique allí de a ver quién ganaba, Porto, Benfica, y se hablaba mucho del fútbol portugués. Paulo Machado chegou a estrear-se pela equipa principal do Porto, fez a formação no Porto. Na altura, ficaste a conhecer ainda mais um bocadinho então do Porto, pelo Paulo Machado. Sí, sobre todo Paulo Machado era el que más hablaba de Porto, y estaba... Siempre que ganaba Porto a Benfica o alguna cosa así, siempre venía a brincar con Roberto y sí que fue, bueno,
mi primer contacto desde dentro un poquito de Porto. Estamos quase a chegar ao Porto, mas antes disso tens, entre as duas passagens para o Olympiacos, tens uma paragem na Rússia, no Rubin Kazan. Foi um ano em que jogaste bastante, mas não era tanto a tua praia, digamos assim. Terá sido o mais complicado de estar? Sí, probablemente sí, porque la cultura es muy diferente, porque el clima es muy diferente, la adaptación es más difícil. Sí que es cierto que bueno, teníamos un grupo de latinos que nos ayudábamos mucho, un entrenador que confiaba mucho en mí, la verdad, que aquí es poco conocido, Kurban Berdiev, pero que en Rusia está en lo más alto. Y la realidad es que fui allí porque bueno, me hicieron una oferta prácticamente irrechazable, para mí, para mi familia era muy importante y bueno, sí que es verdad que además bueno, se dio que Rubin Kazan en esos años bueno, pues en Europa estuvo bien, hicimos un buen papel y al final bueno, te quedas con las cosas buenas. E coisas boas que trouxeram até ao Porto. Depois tens ali a fase em que o Futebol Clube Porto te quer para reconstruir uma equipa. Tu entras com 16 jogadores novos numa reconstrução do plantel do Porto, que também acabou por marcar, como é óbvio, a temporada, porque são muitos jogadores novos. O Porto queria-te muito e o Rubin Kazan não queria muito deixar de sair em determinada altura. Sí, bueno, era una época muy confusa en el Rubin Kazan, había habido cambio de dirigentes, de presidente, no había muy bien un poder fuerte en el club, no sabían bien si venderme o no venderme, bueno, hubo muchos retrasos, yo llegué aquí un mes antes de al final ser contratado, estuve aquí mucho tiempo, peleé mucho por llegar aquí, el club peleó bastante, a mí bueno, me dio mucha confianza que el club pelease tanto por un jugador que a determinada altura no era muy conocido aquí. Y bueno, a mí me ayudó mucho eso, yo también creo que puse de mi parte y aquí llegamos. Tudo isso trouxe até, como tu dizes, estiveste aqui ainda um mês de impasse, embora já fosses quase jogador do Porto, não eras, portanto não podias começar a pré-temporada. Tu perdeste a pré-temporada, isto para além de já estares há algum tempo sem competir, porque o campeonato russo terminou e tu deixaste de competir. Isso influenciou um bocadinho o teu início de época? Bueno, probablemente, porque sí, yo acabé de jugar más o menos por finales de marzo y llegué a Porto el 12 de agosto. Bueno, es mucho tiempo, al final tú haces tu trabajo, yo bueno, soy un poco obsesionado con el trabajo, sobre todo de verano, pero es diferente, no tiene nada que ver, llegas aquí con un plantel de un nivel espectacular y te cuesta, al principio sobre todo te cuesta, y a mí sí que me costó bastante. Quando fazes a tua adaptação aqui ao Porto, já tens também, para além de ser mais fácil, porque as línguas são parecidas, tens o Telho, tens o Oliver, tens o Adrián, que era o único que conhecias pessoalmente, creio, sim. O Cote. Também ajudou a ter já jogadores da mesma nacionalidade que tinham vindo antes, ou seja, já estavam adaptados e que te ajudaram principalmente, se calhar, até a conhecer a cidade. Sí, seguro que me ayudaron. También, bueno, el entrenador no lo conocía, pero también era español. Sí, la realidad es que solo conocía a Adrián, porque había coincidido con él el Europeo Sub-21. También es verdad que ya llevaba varias ligas, tenía un bagaje. Ya no era difícil para ti adaptarte al Porto, ¿no? Sí, pero oye, al final siempre tener, bueno, sobre todo al principio, jugadores de tu misma lengua te ayuda. E percebeste logo, quando eu digo que não era difícil adaptar-te ao Porto, percebeste logo o quão parecido é o Porto e Santander? Sí, es bastante parecido. Para mí, al final, las ciudades en Europa que son del norte tienen algo especial y algo parecido. También yo lo digo porque soy del norte. Pero bueno, la personalidad de las personas es diferente en el norte y en el sur. El clima también yo creo que influye bastante. Y yo creo que al final, si miras un poquito la comida también, la comida del norte es diferente a la del sur y es bastante parecido en esos temas a Santander. Importante para ti también ter mar. Sí. Bueno, he vivido casi toda mi vida en mar, salvo yo creo que mi época en Santander y en el Rubin. Y bueno, sí, yo soy una persona de mar, aunque a veces yo paso mucho tiempo sin entrar al mar, sin estar en contacto con el mar, pero saber que está aí, para mim é importante. Ivan, e há pouco falaste do clima, naturalmente aqui o clima também tem às vezes, o futebol é um desporto de inverno, tem dias mais rigorosos, e foi esse o caso do teu dia de estreia com Boa Vista, foi um dia completamente atípico. Sí, yo no he visto llover tanto en Porto, seguro que vosotros ¿Hasta hoy? Sí, estos 3 años, casi 3 años que estoy aquí, es el día que más ha llovido. Bueno, me acuerdo que se retrasó el partido 40 minutos, foi uma estreia um pouquinho atípica, sim. E depois jogaste praticamente sozinho na defesa, porque a determinada altura o Maicon foi expulso e tu jogaste praticamente... O jogo, pessoalmente,
correu-te muito bem. Foi uma estreia em que tu foste até... Ias marcando o gol da vitória num cabeceamento perto do fim. O guarda-redes do Boa Vista faz uma grande defesa. Digamos que o pior do dia foi mesmo o resultado, ¿no? Sí, el resultado no fue bueno. Al final fue un empate a 0. En casa creo que tuvimos muchas oportunidades. Un balón que se para, un pase de Tello que se para Brahimi, que iba a rematar y no puede por el agua. Y eso que sí que es verdad que el campo, bueno, fue impresionante, porque yo digo, es imposible que se pueda jugar. Y al final esto se secó. Yo creo que tenemos uno de los estadios, una de las reservas mejores para jugar. Y sí que es cierto que oye, un empate no es bueno, pero yo estaba ilusionado con mi estrella. Al final era difícil con 10, pero bueno, es lo que ocurriu. De qualquer forma, esta também era uma fase de adaptação da equipa, como há pouco referi, entraram 16 jogadores novos, nem todos no mesmo ritmo, lá está, tu entraste um bocadinho mais tarde, outros, cada um entrou na sua fase da pré-temporada. Aqui o Porto estava a cimentar uma equipa que haveria de brilhar na Champions ao longo desse ano, e no campeonato fez mais pontos do que em muitos campeonatos em que foi campeão. Sí, la realidad es que fueron muchos jugadores nuevos, había que amoldarlos, bueno, era bastante difícil, pero la calidad del plantel era muy alta. Para mí era un plantel espectacular. No se logró porque la realidad es que aquí hay que ganar títulos y lo importante son ganar títulos, pero para mí el nivel del equipo era muy grande. Ivan, há jogo, pelo menos que eu me lembro, em que tiveste que voltar à tua condição de trinco. Foi em Lviv com o Shakhtar. Na altura jogaram, creio que o Maicon e o Indy atrás, e tu jogaste no lugar habitualmente ocupado pelo Casemiro, que também estava a ganhar posição nessa altura. Foi estranho para ti voltar a ser trinco? Sí, incluso me acuerdo que el míster en aquella época me preguntó, oye, hace mucho que, ya sé que has jugado de pequeño y tal, pero hace mucho que no juegas, ¿cómo te ves, tal? No, la verdad es que fue difícil porque hacía mucho que no jugaba, pero bueno, mis compañeros dentro del campo, me acuerdo que Herrera, Oliver me ayudaban mucho. Yo al final me fijaba un poquito más en las tareas defensivas y ellos un poquito más en las ofensivas, que son bastante más capaces. Y sí, fueron creo que los 2 partidos de Shakhtar y no sé si recuerdo que Braga, me parece, también en casa. Al final fueron 3. E depois, estamos a falar ainda da primeira volta, em que o Porto está a ganhar consistência, e tu também, e digo isto porquê? Porque no início... Dividimos aqui a temporada em duas. A segunda volta és titular toda a segunda volta, basicamente, e as fases decisivas da Champions. Uma segunda volta em que o Porto só sofre 4 golos. Só 4 golos que significaram perder pontos com o Nacional da Madeira 2, com o Belenenses outros 2 e com o Marítimo 3 pontos. São 7 pontos que dava para ser campeão fácil. Foram golos muito penalizadores, foram tão poucos numa volta inteira. É quase impossível dizer que uma equipa que sofre 4 golos na segunda volta não ganha um campeonato. Como é que consegues olhar para isto? Sí, bueno, lo primero es Indy y Maicon, sí que es cierto que empezaron bien, yo llegué tarde, ellos estaban haciendo las cosas bien y la primera vuelta prácticamente fue suya y la segunda yo, bueno, el míster me dio mucha confianza, entré después de Marítimo justo y sí, a nivel defensivo se hizo una muy buena segunda vuelta, pero no dio porque también llevábamos un bagaje de menos 6 puntos con el Benfica y sí que es cierto que nos metieron muy pocos goles, pero los goles que nos metieron nos penalizaron en puntos e aí quizás estuvo a diferença. Contigo, nesses jogos, o Porto só sofreu mesmo 3 golos, que foi em que ganhou 3-1, portanto não significou, e os outros 2 que significaram perder pontos com o Nacional e com o Belenenses. Esse jogo com o Belenenses acabou por ser o mais penalizador de todos, porque o Porto ia para a última jornada, campeonato em aberto, e aquele golo a 7 minutos de fim, num jogo controladíssimo, quase caído do céu, acabou por penalizar ali um bocadinho e até fazer olhar para a temporada de uma forma diferente, quando o Porto faz 82 pontos nesse ano. Em condições normais, daria para ser campeão. Sí, yo creo que ese partido marcó mucho, no solo en esa temporada, sino quizás también en la siguiente, porque bueno, no se veía con los mismos ojos al equipo, al cuerpo técnico, era todo un poquito más difícil. Y oye, al final son detalles mínimos que cambian de estar aquí a estar mucho más abajo y es lo que aconteció. Por aqui conviveste também com aquilo que são os adeptos do Porto, já sublinhaste também o Olympiacos, são adeptos que penalizam, mas também são adeptos, por exemplo, na chegada de Munique, depois da derrota em Munique, mas sabendo as dificuldades todas que a equipa tinha tido, sem laterais, vocês tinham ido com o Danilo e o Alexandro castigados, com todo o azar do jogo, podiam ter ganho por mais aqui. Foi uma recepção diferente para quem tinha perdido. Sí, bueno, en Porto, como en todos los equipos grandes, los adeptos son muy exigentes, pero sí que es cierto que ahí fueron muy inteligentes porque bueno, ellos vieron que hicimos una buena Champions, es difícil ganar la Champions para Porto ahora mismo, vieron que Bayern hizo un gran partido allí, que teníamos dificultades y sobre todo vieron que la semana siguiente esa semana justo, jugábamos contra Benfica derbi allí.
clásico allí. Y bueno, fueron muy inteligentes en apoyarnos, la verdad es que fue increíble, fue un recibimiento después de perder 6-1, bueno, yo creo que a nivel internacional salió en casi todos lados porque nadie se lo espera, pero bueno, eso nos hace ver que Porto tiene adeptos inteligentes. Tu tens, nesta altura, o Porto, nesta Champions, ganha 6 ao Borisov, por 6 ao Borisov, ganha por 4 ao Basileia nos oitavos de final, já a eliminar. Em Basileia empatou, mas podia ter ganho um jogo que fez mais do que méritos para ganhar. Achas que se o Neuer tivesse sido expulso aos 3 minutos do jogo aqui, como devia, e naquele dia o Futebol Clube do Porto provavelmente tinha chegado às meias finais e depois... Es algo, siempre un sí. Es algo que nunca se sabe, pero ¿qué es expulsión? Es expulsión, para mí clara. Que es difícil al Bayern expulsar a un jugador en el primer minuto cuando encima se va a quedar con uno menos todo el partido y bueno, es difícil. Yo me acuerdo que Iker siempre habla de ese partido y dice que la clave fue que no expulsaron a Neuer. Bueno, puede ser, pero sí que es cierto que nosotros hicimos un gran partido en casa y que luego bueno, fue muy difícil fuera. Muito bem, Ivan, como eu disse, nesse ano o Porto faz 82 pontos, em condições normais dava para ser campeão, mas não foi, e vem o ano seguinte com mais ilusão, com Iker, com Maxi, com um estágio a chegarem jogadores também e a equipa a reconstruir-se também um pouco outra vez, não é? Saída de alguns jogadores, não tantos como no ano anterior, mas de novo a reconstruir-se. Falando sobre Iker, foi especial para ti poderes cruzar-te com Iker e poder partilhar experiências com Iker? Sí, claro. Bueno, creo que es especial para todos los jugadores por lo que él es, por lo que él representa en el fútbol, por lo que ha ganado, por lo que espero que siga ganando. Pero sobre todo para un español porque bueno, a nosotros nos pilla más de cerca. Él hace una parada clave en la final de un mundial. Bueno, él en los momentos clave del fútbol español ha sido lo máximo y bueno, para nosotros, sobre todo para los españoles, es algo increíble poder jugar con una leyenda como él. É daquelas pessoas que quando olhamos para a carreira vemos uma força enorme, mas quando estamos com ele vemos uma força ainda maior, por ser alguém acessível. Tinhas essa ideia também do Iker, que ias ter logo uma relação fácil, criaste logo tu e outros jogadores, uma relação fácil com um jogador que está na estratosfera, não é? Depois de tudo que ganhou. Sí, bueno, es difícil, no sabes nunca cómo va a ser la persona porque conoces al jugador. Pero bueno, creo que se adaptó muy bien aquí y que bueno, tiene una relación excelente con todos los jugadores y eso es lo importante. Marcano, a época começa muito bem. Vitória com o Benfica, vitória com o Chelsea, Champions bem encaminhada, sem derrotas até à quarta jornada e de repente volta-se a criar, como tinhas dito, aquele empate com o Belenenses gerou ali um bocadinho de desconfiança, mas a equipa volta a trazer a confiança para cima. Sí, parecía al comienzo sobre todo que estábamos bien, que podíamos lograrlo ese año, porque bueno, habían llegado jugadores, habían ido jugadores importantes, también es verdad, pero habían llegado otros de buen nivel y el comienzo de temporada fue bastante bueno. O que é que achas que foi mais penalizador na temporada? Dificilmente uma derrota como aquela com o Dinamo de Kiev em casa penaliza tanto uma equipa, porque estava tudo tão bem e de repente aquele jogo em que a expectativa era de Porto poder empatar e apurar-se, perde com o Dinamo de Kiev e de repente desmorona tudo em termos de confiança, digamos assim, principalmente do que está à volta. Es difícil, no creo que por un juego ya vaya a mudar todo. Sí que es cierto que necesitamos un empate en los últimos 2 partidos para clasificarnos, no lo conseguimos, eso fue bastante doloroso. Y bueno, ya te digo, del año anterior ya llegaba un seiro, como se fala aquí, que no era bueno, que bueno, no había una gran comunión y eso se reflejó un poquito en todos los partidos. A equipa chega a dezembro em primeiro, de qualquer forma depois há 2 jogos que não correm bem, há mudança de treinador e o que fica desta temporada a seguir foi chegar à final da taça e perdê-la nas grandes penalidades. É um momento muito penalizador, conseguir recuperar no último minuto dos descontos e depois nos penaltis não conseguir ganhar. Sí, fue muy duro porque la realidad es que al final de la temporada ya no teníamos opciones en la Liga, estábamos muy concentrados en la final de Copa y es cierto que la realidad es que en una final en la que no nos quedan ocasiones, son errores nuestros, perdemos una final sin que ellos hayan hecho los méritos suficientes, fueron más por deméritos nuestros y fue muy doloroso para todos, individualmente también, evidentemente, pero para todos fue muy doloroso.
Houve que ultrapassar esse momento para começar, digamos que houve que limpar esse momento para começar esta temporada. E pode-se dizer que neste início de temporada, com outro treinador, portanto já estamos aqui a falar do terceiro treinador que tiveste no Futebol Clube do Porto, a melhor forma de limpar esse momento, Braga, foi passar a Roma. Era o adversário mais difícil hoje, olhando para trás, era na pré-eliminatória da Champions. Sí, bueno, yo a nivel personal por lo menos intenté limpiar en las ferias, en las vacaciones, porque bueno, había sido una temporada muy dura, había que darle un poquito, hay que oxigenar un poquito el cerebro, había que borrar un poquito lo que había pasado. Y luego sí que es cierto que la Roma, un rival muy difícil, nos tocó el más difícil que podía tocarnos. En nuestra casa ellos sacaron un resultado bastante positivo realmente. Poca gente tenía confianza y yo creo que allí fue el primer golpe encima de la mesa del equipo, decir, somos un buen equipo, lo vamos a demostrar, y creo que allí fue um cambio de chip, probablemente. No outro dia, quando falava com o Filipe, recordávamos o jogo da apresentação, ainda antes da Roma, em que já jogaram Maxi, Filipe, Marcano e Alex. Tem sido a defesa que mais vezes tem jogado. O Layún entra, ora à direita, ora à esquerda também. De qualquer forma, isto tem resultado muito bem. Tu fizeste dupla com o Filipe em 98% de jogos, mas também ainda recentemente jogaste com Boli, e a equipa atingiu em determinado momento uma fase em que tudo corre bem, independentemente do parceiro que tiver ao lado, não é? Sí, bueno, es confianza, al final es confianza. El año anterior quizás no había esa confianza en nosotros mismos, en que fuese a salir las cosas bien. Y este año también es verdad, bueno, hay pocos jugadores en la defensa, porque al final están rotando más o menos 6, son 3 centrales, 3 laterales. Pero bueno, cuando han jugado los que están jugando menos han dado un nivel espectacular. Creo que también los que están jugando habitualmente están dando un buen nivel, y al final la confianza va más, y esto es un bucle y al final mejora todo. Quando o Presidente diz que tu, em determinada altura da temporada, ainda cedo na temporada, que tu e o Filipe formam uma das melhores duplas de centrais de sempre do Porto e do futebol português, como é que tu ouves isto? Bueno, pues he dado bastantes vueltas a esto y al final tiene dos visiones. La primera es que es una honra que el presidente hable así de una pareja, de una dupla. Y otro también, bueno, yo creo que hay que ser humilde. Este Porto tiene una historia muy grande, de centrales muy grandes. No quiero tampoco ponerme a hablar de todos, pero bueno, me sale uno de los, Carvalho, que es probablemente uno de los jugadores a los que más admiro, no solo de Porto, sino del resto de los centrales del mundo. Bueno, por una parte creo que el presidente es inteligente porque nos motiva de esta forma, e por outra parte, bueno, los pies en el suelo, que aqui ha habido grandes centrales. Fala-me dessa tua dupla. Vocês podiam ter sido os dois basquetebolistas, porque tu e o Filipe têm isso em comum. Ele jogou basquete, tu também gostas de jogar basquete, aprecias basquetebol. São os dois altos, podiam estar a jogar aí numa equipa. Sí, él jugaba baloncesto, por lo visto es muy bueno, yo no. Yo solo gosto de verlo. Me gusta mucho ver el baloncesto, sobre todo en NBA. Bueno, soy un gran admirador de los jugadores de baloncesto, y es otra cosa, es diferente. Él es bueno jugando y yo solo viendo. Pero sí, hablando un poquito de la dupla de centrales, pues bueno, al final creo que estamos bastante compenetrados, creo que se está notando. Al final, bueno, un poquito lo que pueda, las cosas menos buenas que puede tener uno, al final las complementa con el otro, y creo que se está dando muy bien. E conversam muito, e quando têm que dar duras uma no outro dão, e é bem aceito, como dizia o Filipe, não é? Sí, yo siempre he aceptado bien no las críticas, sino bueno, los consejos de los compañeros. Al final Felipe también ve muy bien el fútbol. Me gusta que él ve detalles que yo no pueda ver, y al revés, y nos estamos ayudando mucho. Ivan, sobre o lado esquerdo, tu jogas sobre o lado esquerdo, centro-esquerdo, tens ou o Teles ou o Layún. O Layún já conhecias do ano passado, o Teles incorporou-se este ano. São jogadores muito ofensivos, vão muitas vezes embora, e tu ficas ali, és a chave que fecha ali o cofre. Sí, bueno, al final son jugadores ofensivos, pero que no tienen problema en volver rápido, en defender. Son dos buenos defensas. También es verdad que cuando yo ayudo un poquito a que ellos suban y voy un poquito a su zona, Danilo es un jugador muy importante, Danilo Rubén, en cerrar un poquito la defensa, y creo que nos estamos compenetrando en los equilibrios bastante bien. Ivan, às vezes quando olhamos para a equipa do Porto, vemos que o Porto tem 3 jogadores defensivos, entre aspas, que é o Filipe, que és tu, e o Danilo, como referias, porque de repente os laterais estão lá à frente, joga Brahimi, joga Corona, joga Oliver, todos com preocupação de defender. Era isso que eu te ia perguntar. É uma equipa que funciona muito bem como um elástico atualmente, ou seja, com 3 jogadores puramente defensivos, digamos assim, consegue ter uma segurança enorme.
Sí, bueno, yo creo que estamos logrando un buen equilibrio. Sí que es cierto que no hay que olvidarse que los jugadores de arriba están haciendo un sacrificio muy grande para ayudarnos a nosotros en defensa. Se habla mucho de Brahimi, bueno, en este caso porque quizás se ha visto un cambio, se habla mucho de Andrés Silva porque ayuda mucho, se habla mucho de Soares, bueno, yo creo que todos, Jota en su caso, Oliver y André también está haciendo un trabajo espectacular en defensa. Bueno, Corona también. Corona también, y de vuelta, me acuerdo de un despeje, no sé en qué partido fue, pero primordial, que bajó hasta la defensa. Creo que en casa con Sporting, si no estoy en error. No me acuerdo ahora, pero sí que es cierto que ellos están haciendo un trabajo espectacular porque saben que está dando sus frutos. Al final, cuando tú ves que te estás esforzando mucho, pero esto está ayudando al equipo, al final das un plus que es lo importante para crecer y para mejorar. E ao mesmo tempo estão a ajudar o Iker a bater os seus recordes de carreira, depois de ter jogado no Real Madrid, o número de jogos sem sofrer golos. Sí, es anecdótico. Sí que es cierto que lo importante es ganar los juegos y si nos meten un gol pero hemos ganado, es lo mejor que puede pasar. Al final sí que es bueno que para un defensa, oye, que no te metan goles es importante, pero al final lo que vamos es a ganar, que es lo que queremos todos. E tu levaste o teu primeiro amarelo, tu ao fim destes 3 anos já fazes parte do grupo de capitães de equipa. Isso também tem significado para ti, poder usar a braçadeira? Sí, es un orgullo enorme. Al final, en un club tan importante, poder ser parte de gente importante del equipo es algo grande. Pero bueno, al final creo que no hay distinciones en el grupo, es un grupo muy unido. Bueno, todo el mundo está hablando de esto, de que sí que es cierto que tampoco los otros años fue un mal grupo, pero este año se habla mucho más de un grupo unido. Y bueno, creo que todos tenemos un grado de importancia grande y se está notando. Tem a ver também com a percepção que as pessoas têm de fora das atitudes dentro do campo. Sí, al final creo que este año se está hablando mucho de eso. Otros años, bueno, al final cuando las cosas van bien se habla de grupo, se habla de todos los temas. Es bueno, pero bueno, al final es un poco, hay que relativizar un poquito. Às vezes também todo. está bem o grupo e as coisas não correm tão bem, não é? A veces pasa que el grupo está muy bien, pero si las cosas no corren bien parece que no está tan bien realmente. Ivan, eu falava também do significado de seres capitão, para chegar há pouco e a dizer, viste o teu primeiro amarelo por protestar na carreira, há tempos, foi contra o Desportivo de Chaves, se não estou em erro, em casa, para o campeonato, em que dás uma corrida para protestar un lance duro. Como é que foi receber o teu primeiro amarelo por protestos? Esto es algo bastante familiar, porque bueno, mi padre siempre desde pequeño era muy pesado, era muy chato con muchas cosas para que yo fuese una persona humilde, sobre todo en los momentos buenos y con confianza en los momentos malos. Y siempre me hablaba de que bueno, hay que respetar a los árbitros, que ellos están a hacer su trabajo, que tal, bueno, siempre de pequeño, en la cabeza. Y yo lo llevé bastante bien, llevo 9 años de carrera y mi primer tarjeta amarilla fue por protestar contra Chávez y lo primero que pensé fue un poquito en mi padre, decir, ahora me está mirando mal diciendo no, esto no puede ser. Bueno, son cosas que pasan. De qualquer forma, isso encaixa na questão que eu te ia colocar a seguir. Foi difícil, em determinada altura da temporada, gerir emoções dentro do campo com algumas arbitragens, e principalmente depois do Chaves para a Taça, do jogo com o Chaves para a Taça, houve ali uma sequência que o próprio treinador, em determinada altura, diz que era difícil manter-vos focados. Sí, porque bueno, hubo una racha muy seguida, porque si es algo que va alterno, que pasa un partido sí, 4 no, pero fue seguido, además las cosas no estaban a correr muy bien. Y se notaba mucho, eran errores, bueno, como todos podemos hacer, pero eran errores graves que estaban penalizándonos mucho y al final yo creo que el equipo perdió un poquito el foco porque bueno, hay gente ya en el club para hablar estas cosas y nosotros tenemos que estar concentrados en lo que es el fútbol. Y sí que es cierto que estábamos muy focados en que estaban fallando y que nos estaban penalizando y creo que bueno, el míster tuvo que hablar con nosotros un poquito de eso. E tu, falámos dos cartões. Tu não é só raro ver cartões, já percebemos que só viste um por protestar, mas também no jogo em si. Tu és um jogador com uma percepção do momento de roubar a bola, do momento do tackle sem atingir o adversário. Também não vês muitos amarelos a jogar. Há pouco, quando falavas do Ricardo Carvalho como referência, eu olho para ti um bocadinho no momento de contacto com o adversário ou com a bola, a tentar fazer movimentos parecidos com, não sei se... No quiero comparaciones, pero sí que es cierto que siempre he llevado... A preocupação de chegar à bola sem correr riscos de cartões. Sí, lo más importante es intentar, bueno, sobre todo porque realmente no nos están creando muchas ocasiones de juego seguido, de juego corrido, digamos.
y sí que es cierto que nos pueden crear más daño si con libres directos cerca, aperto del área y tal. Y pues no, creo que las faltas, lo importante es que las faltas las hagan más adelante. Nosotros tenemos que intentar hacer pocas faltas y en esto, bueno, pues pienso bastante. Muito bem, tu este ano és dos mais utilizados, já jogaste, já marcaste mais golos do que no passado, já marcaste 5 golos. Dos golos que tu marcaste, eu destacaria um que me pareceu muito importante na temporada, que foi contra o Rio Ave, em que o Rio Ave, no início da segunda parte, coloca-se em vantagem no Dragão, numa altura em que o Porto está ainda a 4 pontos do Benfica, e tu, passado 5 minutos, fazes golo. Esse dos golos que marcaste até agora foi o mais importante por manter o Porto na luta, porque podia ter descolado? Sí, esta temporada probablemente de los goles que he marcado, algunos han sido poco importantes, pero este creo que sí que fue un poquito más importante porque, bueno, creo que Benfica en esa época nos sacaba una distancia de puntos, estábamos perdiendo, la segunda parte en Dragao es difícil y ese gol, no solo ese, sino luego Danilo, y creo que fueron importantes y nos ayudaron a seguir creando dinámica positiva. Concordas também que, em termos de golos, aquele golo do Rui Pedro contra o Braga, depois daquela série de jogos sem marcar, foi quase que o tirar da pressão completa que havia de finalizar bem? Porque a equipa criava tantas ocasiões e não estava a finalizar bem. Para mí fue clave. Fue clave no solo por lo que representan en puntos, sino por lo que representa de aquí. Creo que nuestra cabeza estaba ya en un momento también, como con el tema de los árbitros, un poquito enfocados en no estamos metiendo demasiado, porque al final creo que había más cosas que seguramente estaban... Solo enfocábamos un poquito en estamos finalizando mal. Al final creo que son más cosas, es todo un poquito más general. Y ese gol creo que nos liberó, creo que fue una celebración incluso excesiva, se puede decir, y nos ayudó para crecer. Naquela altura preferias ter saltado para a bancada e festejar na bancada. Festejaram quase como adeptos porque hoje percebe-se que aquele golo podia ser fundamental. Já disseste que foi chave, não é? Sí, incluso yo me considero una persona bastante fría en este tipo de aspectos. Hay otros compañeros que son bastante más saltados y yo incluso en ese gol estaba yo un poquito fuera también de mí y creo que todo el mundo estaba un poquito saltado porque veíamos no injusto, pero sí un poquito difícil de tantas ocasiones e não generar gol. Vocês, defesas, eu lembro-me numa zona mista em Copenhaga que o Porto empatou a 0 e em que colocaram precisamente essa questão. O Porto teve várias ocasiões e não conseguiu fazer naquela sequência de empates. Perguntaram-te na zona mista, porque o Porto não marcava, e tu, na altura, sublinhaste que a responsabilidade era de todos. Até tu podias marcar, até o teu colega de defesa podia marcar. Como é que foi vocês ajudarem os avançados a gerir esa situación? Sí, la realidad es que estábamos concentrándonos demasiado en que son los avanzados los que tienen que meter gol, que es evidente que sí, porque son los que más cerca están de hacerlo, pero al final centrocampistas también tienen que meter goles, también defensas, no solo es llegar, al final hay ocasiones, pero no es tan fácil, y yo creo que era gente joven, es gente joven, con una cualidad inmensa, y le estamos metiendo demasiada responsabilidad. Creo que hicimos bien en, que no solo son ellos los que tienen que marcar, que los demás también tenemos que ayudar, y creo que a partir de ahí las cosas fueron mejor. Ivan, e hoje, depois disso, creio que já só 2 ou 3 jogadores é que não marcaram golos em todas as competições, já todos começaram a marcar, como é normal numa equipa com a qualidade do Porto. Já disseste este ano, ali a meio do campeonato, que os jogadores estavam em dívida para consigo próprios e também com os adeptos em dar-lhes títulos. É esse o sentimento que assalta a equipa, de todos os dias trabalhar para si, pelo seu brio, pelas suas conquistas, mas muito também por aquilo que os adeptos têm, que tem crescido o número de adeptos no estádio. Está claro. A ver, al final yo hablo por los años en los que he estado. Son 2 años que no ganamos títulos. Yo vengo de Rusia sobre todo porque quiero vivir el fútbol de una manera fuerte, porque sé que Porto vive el fútbol de esa manera, porque sé que hay que ganar, quiero vivir para ganar, quiero jugar para ganar, y esos 2 años no lo conseguimos. Entonces, por uno propio, porque dices, yo hago un esfuerzo real para venir aquí e intentar ganar y no lo consigues, y luego por los adeptos, que al final un club grande está acostumbrado a ganar, y cuando los adeptos se acostumbran a ganar, quieren ganar siempre, como es lógico. E creo que por nosotros e por ellos, pues tenemos que lograrlo. Nestes 3 anos, o primeiro ano é um ano de Estádio do Dragão muitas vezes cheio, muito apoio. O ano passado foi, principalmente na segunda parte da temporada e nos jogos da Liga, menos gente, e este ano outra vez volta a crescer a expectativa. É muito importante, quando o treinador fala fortaleza do Dragão, já também com Juliano Lopetegui, o Dragão era uma fortaleza e por isso esteve muito próximo de ser campeão e fez muitos pontos.
não é uma palavra vã, é muito importante que as pessoas percebam, os adeptos, que têm que ajudar a que essa fortaleza seja mesmo isso. Sí, pero no solo que tengan que percibir los adeptos, porque la realidad es que nosotros somos los que tenemos que dar a los adeptos para que los adeptos quieran venir a ver el partido. Porque la realidad es que nosotros somos los que necesitamos, los que tenemos que dar todo, evidentemente, para que ellos vengan. Sí que es cierto, cuando hemos estado bien, ellos nos han devuelto, y bueno, en cuanto cuando hemos estado mal, nos han dado muchísimo, y este año que las cosas están corriendo bien, no solo en casa, que están llenando el campo, sino fuera. Bueno, el partido de Besa es algo espectacular, los siguientes partidos también. Creo que este año hay una comunión adeptos, jogadores, clube, que está sendo muito grande. Ia-te falar precisamente disso, por exemplo, do jogo do Bessa, mas não só. É muito gratificante perceberem, e tu, que já estás há 3 anos, perceberes que cresce a emoção e cresce o número de adeptos. O jogo no Bessa é um jogo muito forte. Fue como jugar en casa. Al final no fue como jugar en casa porque no es Dragao, es Besa, pero la comunión entre los adeptos y los jugadores fue increíble. Yo creo que ese partido también marca un antes y un después en cómo ven los adeptos, cómo nos ven a nosotros, cómo creen que esta temporada puede ser, y creo que hay ahora mismo fluye un poquito el ambiente de que esta temporada sí que puede ser. Muito bem, Ivan, estamos quase a terminar uma hora de conversa. 2 ou 3 questões mais. Tu és uma espécie de antivedeta. Tu passas, quem olha o futebol e aprecia o futebol, olha o teu jogo, elogia-te ou critica-te, mas olha para ti como um jogador muito importante. Mas tu depois, nas tuas atitudes, na tua vida, funcionas muito low profile. Foste sempre assim? ¿Es tu manera de ser? Sí, quizá también la educación que me dieron es un poquito de esa manera. Al final yo creo que las personas somos un poquito como nuestros padres nos educan, y a mí me educaron en un perfil, como te digo, de tener los pies en el suelo cuando las cosas van bien, y creo que me lo he tomado muy en serio, y bueno, quizás un perfil bajo, sobre todo fuera del campo, es lo que suelo tener. De resto, quando chegaste ao Porto, encontraste aqui o Zé António, que estava na equipa B e que tinha-te apanhado jovenzito no Racing. E ele, na altura, dizia que tu, quando chegaste aqui, já não eras o jovem envergonhado. Ainda tem vergonhas? Quando te pedem um autógrafo na rua, ainda há momentos em que tem vergonhas porque gostas de estar no teu... Ou já não és? Já passaste? No, gosto que alguien que se reconozca el trabajo, evidentemente, pero sí que es verdad que soy un poquito tímido para esas cosas. A veces parece que no doy una sensación de ser muy feliz, pero es porque soy un poquito tímido y me choca todavía que la gente me pida cosas, pero sí que es verdad que soy diferente hace 9 años. Ahora algo habré cambiado. Ivan, escolheste o 5 para jogar, algum significado especial? Bueno, creo que es un número muy de central, creo que sobre todo de central izquierdo. Me gusta porque hubo jugadores que lo llevaron, y bueno, pues porque otro número que me gusta mucho estaba cogido también. ¿Cuál era? El 23 en aquella época creo que no podía, y es un número que me gusta mucho, bueno, por el baloncesto, e que se não hubiese cogido el 5 hubiese cogido ese número. Pois tinha lido isso, que uma das tuas referências podia ser, se fosse o 23, era o Michael Jordan. Sí, claro. Ainda continuas a ver basquete, gostas de ver Sí, veo mucho. Sí que es cierto que no soy Gasol, por ahí. Sí, no soy nada original, porque al final Michael Jordan marcó el ver el baloncesto a muchos jóvenes, a mí también. Y después Pau Gasol. A mí, después de la retirada de Jordan, Pau Gasol me ha marcado mucho, porque creo que es un ejemplo no solo en la pista, sino fuera, y creo que es un gran profesional. Tu és de um país que aprecia muito o desporto e mais desportos do que, digamos que em Portugal está muito mais centrado no futebol. Um espanhol gosta de ténis, gosta de basquete, gosta de futebol, gosta de mais desportos. São quase educados a gostar do desporto também, não é? Sobre todo ahora. Creo que ha habido una época dorada del deporte en España, sobre todo en deportes de equipo. A nivel individual sí que es cierto que Nadal también ha estado muy bien, pero en deportes de equipo creo que España en balonmano, en baloncesto, en fútbol ya ha estado... Fórmula 1 mesmo, ¿no? Bueno, ha estado muy bien, y sí que es cierto que hay que sentirse orgulloso por lo que han hecho e intentar mantenerlo. Muito bem. Ivan, foste pai recentemente. O que é que mudou na tua vida? As noites, não? No, tengo suerte de que mi filho está a dormir bastante bien. Yo creo que mudó el foco. Antes lo más importante eres tú, y cuando nace tu hijo lo más importante es tu hijo. Muito bem. Terminando vou-te pedir um conselho. Para tu que és muito observador e que já conheces muito bem o Porto, o que é que tu aconselhas a alguém que venha de Santander ao Porto a fazer? Aconsejo que se den un paseo por el centro, que vivan Porto, que vivan la cultura de Porto. Creo que el centro de Porto
tiene un encanto especial. Creo que este medio dejado, medio cambiado, creo que es especial. Luego, bueno, lo que viene siendo la Baixa del Río, toda la zona del Duero, la zona de los puentes. Bueno, creo que es una ciudad que, bueno, capital europea del turismo este año. Bueno, hay que visitarlo. Creo que Iker también está haciendo un trabajo muy importante para esto. Relações públicas, sí. o marketeer do Porto. Y bueno, a mí me ha sorprendido gratamente. Se eu for a Santander, o que é que tu me aconselhas? Santander, tenemos una de las 50 bahías más bonitas del mundo. Creo que es algo de lo que estamos muy orgullosos. Toda la zona de costa de Santander creo que es muy bonita e merece a pena. É a bandeira de Santander, que é azul e branca, não é? Creio. Sim, azul e branco. Portanto, tens essa, não o clube, o Racing não é verde e branco, mas a Santander também é azul e branco e, portanto, são as cores que estão na tua vida nesta altura. Ivan, um prazer receber-te aqui. Um prazer conhecer-te e conversar contigo. Vou-te pedir apenas para assinar a camisola. É a forma de finalizarmos este programa com a assinatura de Ivan Marcano, este defesa central, referência do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto que tem, por estes dias, a melhor defesa da Europa e para a qual contribui e muito este número 5. Continue connosco, até uma próxima conversa. Fique por aí.